Vamos a conversar en este bloque con Ceferino Reato, como decíamos recién en la apertura del programa, periodista, escritor. Hay tres obras de las últimas que escribió Ceferino que han tenido una enorme repercusión. Yo decía recién Operación Traviata en principio, Operación Primicia también, y ahora la reciente aparición de Disposición Final, que todavía sigue generando muchos comentarios, incluso hasta con presencias en la justicia la semana pasada de algunos de los últimos dictadores que tuvo la Argentina. Ceferino, gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Usted imaginaba la repercusión que iba a generar este libro y este diálogo con Videla y con Arguindegui y con algunos de los integrantes de la última Junta Militar? No, nunca se sabe cómo va a ser recibido un libro por los lectores. Todos los meses salen muchos libros. Y uno nunca está seguro de cuál va a ser la repercusión. Estoy sorprendido gratamente por la repercusión entre los lectores y también entre los colegas. En general, el libro ha podido sortear esa división entre periodismo militante y periodismo no militante. Aunque algunos, pocos periodistas militantes, pero ruidosos, han estado abiertamente en contra, por lo menos hasta la semana pasada. Ahora creo que no, con el tema de la justicia y cómo la justicia federal de San Martín ha allanado los domicilios de Videla, de Arguindegui, de Riveros, y además la misma justicia de San Martín, correccional en este caso, ahí ha prestado declaración Videla. Por lo tanto creo que esos periodistas militantes que se preguntaban, hay que entrevistar a Videla, hay que ser cordial con Videla, creo que están desmentidos por los hechos, que como decía Perón, la única verdad es la realidad. Ahora, hay que entrevistar a Videla como hay que entrevistar, me imagino, a todos los actores en las medidas de las posibilidades que uno pueda tener para conseguir el mejor trabajo posible. Ahora, como periodista, ¿qué se siente tener adelante a Videla? Mira, a mí lo que más me sorprendió fue el estilo con el cual él relata los casos que él protagonizó. Es un estilo frío, distante, pero muy preciso y articulado. Yo diría descarnado, como si estuviera hablando de hechos protagonizados, realizados por otra persona en otro tiempo y hasta en otro lugar, como si fuera un relator de cosas que él vio pero no participó, digamos. Que él vio, le contaron pero que no participó. Y eso me parece que es lo que le da valor al libro, si es que tiene alguno. Es esa posibilidad de comprender qué pasó por boca del hombre fuerte de la dictadura, porque Videla fue presidente de facto durante 5 años, el presidente de facto que más duró en la Argentina, y eso que tuvimos muchos. Y en los 2 primeros años fue además comandante en jefe del ejército, es decir, que tenía muchísimo poder. Eso es lo que tiene de valor. Yo creo que hay que entrevistar, hay que preguntar, hay que repreguntar, hay que tratar bien a todos los entrevistados, porque lo que interesa es la información que ellos tienen. Digamos, a mí, en mis libros, lo más importante es el lector. Yo quiero que la gente que tiene información me la dé de la manera lo más completa y verdadera posible, para yo después escribirla en su contexto y contárselo a los lectores. Lo más importante para mí no es el entrevistado, ni siquiera soy yo, sino que es el lector. A mí me llamó mucho la atención cuando Videla dice, esto lo hice y creo que Dios, digamos, me permitió hacerlo, o es como que me avaló a hacer lo que hice. La verdad que eso me llamó mucho la atención. Sí, impresiona porque él pertenece a una corriente del catolicismo que afortunadamente, pienso yo, no lo digo en el libro, sino una opinión, afortunadamente está en baja en la Iglesia Católica, pero que fue fuerte a partir de 1930 y que creo que se expresa muy bien en Videla, que es ese concepto de la nación católica. Argentina es una nación católica y debe seguir siéndolo. Y hay 2 instituciones que son pilares de esa nación. Una es la Iglesia Católica y la otra es el Ejército, que deben luchar juntas en esa unión entre la cruz y la espada contra
las ideologías y las personas que atentan contra esos valores occidentales y cristianos, sean liberales, secularizantes, o pertenezcan a los diversos socialismos e incluso a los movimientos nacionales y populares. Y me parece que Videla en el 76 resume bien esa concepción, porque él era y sigue siendo un católico convencido, con esa manera de entender el catolicismo, y un hombre del ejército. Seferino, ¿usted nota que, a ver, el gobierno a partir del 2003 a esta parte le ha puesto énfasis en todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, o lo que ellos observan como los derechos humanos de la década del 70? Yo siempre digo que cuando uno revisa para atrás, es decir, está bien, la última dictadura fue muy sangrienta y demás, pero no fue la única. En la Argentina hasta habría que entender, me da la sensación a mí, de por qué pasó lo que pasó en el 55 para poder explicar el 24 de marzo del 76, por decirlo de alguna manera. Luego, este gobierno le ha puesto especial énfasis a la década del 70, casi como la única dictadura que existió en la Argentina, casi como la única. Y ha abierto el camino para la discusión, para justamente el libro que usted escribe, debe haber tenido mucho más asidero y mucho más caldo de cultivo en este momento que quizá haberlo escrito en otra época de la Argentina. Ahora, usted nota que eso que el kirchnerismo puso sobre la mesa, cuando empiezan a observarse algunas cuestiones que denotan verdades que no sé si le conviene que salgan a la luz, ¿empiezan a ponerse nerviosos? Sí, muy nerviosos, y tratan de clausurar la discusión como puedan. Por ejemplo, Operación Primicia, que fue mi libro anterior, era sobre el bautismo de fuego del ejército montonero. Claro. Fueron los montoneros y atacaron un regimiento en Formosa, 1.200 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires. Ahí hubo una reacción de los soldados con cripto, una batalla que duró 30 minutos, murieron 24 personas, 12 defensores del cuartel, 12 atacantes. Y ahí yo revelo que los 12 atacantes, los familiares cobraron indemnizaciones millonarias, mientras los parientes de los pobres soldados, que eran todos peronistas además, cobran una miseria por mes. Sí. En ese momento, la reacción del kirchnerismo fue ignorar el libro. Con disposición final, lo que trataron la semana pasada fue desautorizarlo, pero fueron desmentidos por la justicia. Entonces ya esta semana no van a poder ir en esa línea, y lo que van a hacer es tomar las declaraciones de Videla, pero sin decir a quién se las dijo, claro, en qué libro están. ¿Por qué se generó otra vez este tema? Entonces ellos claramente rescatan de la historia una parte y establecen lo que se llamaría, yo llamo una teoría de ángeles y demonios, es decir, hubo un grupo de jóvenes muy bien intencionados que querían cambiar la Argentina, hacerla más igualitaria, liberarla del yugo imperialista y de las oligarquías locales, que fue diezmada por los demonios, que serían los uniformados y sus cómplices civiles. Y ahí se acaba la historia para ellos. Yo creo que la historia es más compleja. Creo que la teoría de los dos demonios es artificial, porque uno no puede igualar la violencia ejercida desde el Estado con la violencia guerrillera. Seguro. Ahora, eso no quiere decir que enfrente a los demonios hayan existido ángeles. Creo que hay que ser muy cuidadosos con esto. Creo que la lucha armada no respetó los derechos humanos. Creo que ni Montoneros ni el Ejército Revolucionario del Pueblo luchaban por la democracia, ni por el Estado de Derecho, ni por los derechos humanos, sino que querían una revolución socialista a la manera, digamos, cubana. Sí, sí. Iba a ser con modos propios, pero está claro que el modelo era el cubano, por lo menos el Che y Fidel eran, digamos, los íconos de estos jóvenes revolucionarios. Ahora, esa lucha armada, como vos dijiste muy bien, no se entiende sin los golpes y las dictaduras anteriores. No se entiende sin el 55, no se entiende sin Onganía. Sin Onganía. Digamos, no es que... Diríamos que hasta Montoneros no se entendería sin Onganía. Montoneros especialmente, claro. Porque el ERP es más clásico, claro. Pero Montoneros tiene ese componente nacionalista, conservador, católico, y son sus fundadores hijos de conservadores antiperonistas, que no se entienden sin la dictadura de Onganía, que fue compleja. Sí, sí. Y todavía no está bien estudiada a mi criterio. Entonces, eso es verdad. Yo creo que no fueron jóvenes que
loquitos que dijeron vamos a tomar las armas. No, hay un contexto histórico y hay que explicarlo. Ahora, el golpe para mí tampoco se entiende sin el gobierno constitucional del peronismo, especialmente Isabel Perón, y sin los grupos guerrilleros. Porque es evidente para mí, y me parece que para todos los historiadores, que Montoneros y el ERP jugaron al golpe. Ellos pensaron que el golpe los iba a favorecer, que la gente finalmente los iba a elegir a ellos, que iba a dejar a la gente esa falsa conciencia que según las guerrillas caracterizaban especialmente a las clases medias, que no veían cuáles eran sus verdaderos defensores. Con el golpe, con la dictadura, iban a saber que tenían que optar por el ejército popular y por eso Montoneros se transforma en un ejército, no por otra cosa. Y después fueron funcionales al ala dura de la dictadura. Yo ahí relato el atentado contra la Policía Federal en la capital federal el 2 de julio del 76. El jefe de la Policía Federal era un abogado general, sí, Corbeta, que quería reprimir con la ley en la mano. Ahí en ese atentado murieron 24 personas, hubo 60 heridos. La plana mayor de la Policía Federal se rebeló contra Corbeta, Corbeta tuvo que renunciar y vino un general duro, Ojeda. Es decir, objetivamente muchas veces vemos que la izquierda más extrema favorece a la derecha más extrema. Ese es el atentado al cual Videla responsabiliza a Adolfo Walsh y a Horacio Berbisky. Si yo le consulté, como hay que consultar siempre cuando las personas están vivas, a Berbisky lo niega, dice que no fue así. En el libro hay una sistemática referencia a supuesta existencia o no de listas de desaparecidos. Yo recuerdo hace poco cuando leí el libro que publicó Sergio Joclender, cuando él cuenta que la cuestión de los 30.000 desaparecidos era un invento de Bebe Bonafini, que un día dijo hay 30.000 desaparecidos y se empezó a propalar como una verdad absoluta. Ahora, el hecho de que no se pueda consustanciar todavía un verdadero listado, porque Videla dice, en realidad estaba en manos de los responsables de las zonas, dice yo sabía lo que pasaba en mi zona, pero no sabía lo que pasaba en la otra, entonces, en realidad, no se sabe si hay o no listas. Por lo menos esto es lo que concluye, o lo que concluyo yo a partir del relato del libro, ¿no? Yo diría que él dice, hay listas parciales, pero desprolija, y creo que no hay listas porque en el 83 el último dictador ordenó quemarlas. Sí. Y hubo 2 grandes incendios en todos los regimientos y organismos de inteligencia. Ahora, siempre hay rumores de que hay listas en el exterior o acá. Y justamente cuando yo estaba haciendo las entrevistas a Videla, había surgido en la prisión federal de Campo de Mayo un rumor fuerte que había unas listas y demás. Siempre surgen. Ahora, lo cierto es que desde la democracia, desde la recuperación de la democracia hace casi 29 años, hemos recuperado solo una lista en Tucumán, parcial. Creo que Videla también dice algo importante, que el gobierno, todos los gobiernos deberían tomar en serio y tratar de investigar que entre los jefes militares que viven hay contactos sobre qué hacer. Y él dice que hay algunos que no quieren decir nada, claro, y otros han muerto, y que por lo tanto, para no decir cosas parciales, para no revelar el destino de algunos de los desaparecidos, han optado por no decir nada. Pero eso me parece una puerta de entrada importante que la justicia de San Martín ya ha empezado a transitar. Y respecto de los 30.000, yo creo que hay que entrevistar a todos precisamente para comprender qué pasó. Y me parece que, como dice Fernández Meijide y Morandini y otras víctimas directas, digamos, de la dictadura, la lista tiene que ver con la lista de la CONADEP. Sí. Y Videla también lo dice, la lista es la que hay, habrá más o menos, pero más o menos es esa, que son casi 9.000. Sí. Los registros ubican entre 7.000 y 9.000, también en la lista del monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en la capital, frente al Aeroparque, tiene esa cantidad, aún partiendo desde el 69. La lista yo creo que la puede perfeccionar el propio gobierno, porque bastaría con pasar en limpio la lista de indemnizaciones, claro, a los parientes de las víctimas de la dictadura, pero el gobierno no quiere dar a conocer eso. Creo que hablar de 30.000 dentro de poco va a ser algo del pasado, porque es algo que no se sostiene. Me decía una periodista
brasileña, la corresponsal de Folia de Sao Paulo la semana pasada. Bueno, pero la lista de los 30.000, ¿dónde está? No, no está. Es un número. Bueno, pero hay un listado con nombre y apellido. No, no hay. Entonces no hay 30.000. Y yo creo que no, le digo. Ahora, el propio Videla dice algo que no importan los números, sino importa el hecho. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, claro. Un desaparecido es un drama. Tragedia. Ahora, con esto me gustaría ser preciso. Es como la pobreza. La pobreza es un drama. Sí. Ahora, hay tres cifras. El gobierno habla del 6,5, las mediciones privadas más consultadas del 24-25, algunos sectores opositores hablan del 35. Un pobre es un drama. Ahora, yo prefiero que el gobierno tenga razón, que sea el 6,5. Sí, claro. ¿Para qué queremos que exista el 20? El 20 o el 30? Y con los desaparecidos también. Un desaparecido es un drama, pero yo prefiero que sea el número menor, no 30.000, porque sostener 30.000 me parece como esas ONG truchas que hablan de la pobreza y se ponen contentos cuando hay pobres, ¿no? Yo le preguntaba esto porque digo, ese relato o esa nebulosa sobre la verdadera cantidad de desaparecidos, en definitiva termina siendo funcional a lo que me parece a mí es un relato épico que quiere instalarse como una cuestión ya revelada y que esto es así, y que fue así, y que por eso se justifican un montón de acciones en la actualidad, tomándonos de esa nebulosa que en definitiva aplicó el relato. Pero es un relato político. Para la familia que tiene un desaparecido, para los amigos que tienen un desaparecido, los compañeros de trabajo, de militancia que tienen un desaparecido, esa no es ninguna solución. Esa es una solución para grupos políticos, pero no para las víctimas. Claro. Yo creo que un Estado serio debería preocuparse por ubicar a todos y cada uno de los desaparecidos. Y creo que es una tarea de todos. Y también lo mismo con los chicos robados. No habrá, digamos, paz para mí si no se encuentran a todos los chicos robados, porque una sociedad no puede convivir con eso. ¿Cuál sería la forma de clausurar definitivamente esta discusión? Es decir, bueno, creo que en el libro hay como una especie de, en algún momento hay como una especie de propuesta que dice, bueno, juntemos todos los sectores, que cada uno traiga la información que tiene y terminemos de una vez por todas con esta historia. No, yo no digo eso en el epílogo, yo digo que el gobierno tiene elementos para encontrar a todos los restos de todos los desaparecidos, en el sentido de que es algo difícil, porque hay que tener en cuenta que la represión fue capilar, muy extendida, y que los jefes de cada área y subzona, y de cada zona, subzona, área y subárea, tenían autonomía operativa para decidir incluso quiénes debían morir, quiénes eran, entre comillas, incorregibles, y para decidir las muertes y la desaparición, cómo hacer desaparecer los cadáveres. Es difícil reconstruir toda la lista, pero creo que el gobierno tiene posibilidades, no este gobierno, el que venga, cualquiera, digamos, en el sentido de que tiene muchos datos. Ahora, yo sospecho, como están comenzando a decir incluso personas vinculadas a los organismos de derechos humanos, hoy hay una interesante entrevista en Página 12, que del trípode memoria, verdad y justicia, la verdad es en lo que menos se ha avanzado, porque da menos rédito político. El kirchnerismo despierta los derechos humanos, digamos, en Néstor y Cristina de una manera tardía, hay que admitirlo, ¿no? Ellos sí, claro. Digamos, ellos durante toda la dictadura no es que se hayan preocupado por esto, incluso hasta el 2003, cuando asume Néstor, ni siquiera conocía a Ebe de Bonafini. Bueno, Ebe de Bonafini, si no me equivoco, había ido un momento al sur y lo había tratado hasta de nazi al gobierno. Claro, y obviamente el gobierno ni siquiera la recibió. Y está claro, me parece, en el libro de José Pablo Feynman, El Flaco, cómo es que Néstor decide recostarse sobre las madres, porque Feynman le propone, dice él, recostarse sobre las asambleas populares. Él dice, no, esos son anárquicos, las madres, y Ebe es el tanque, ahí hay que recostarse. O sea, es una cuestión toda estratégica, política. Casi está pragmática, ¿no? Muy pragmática, porque era muy pragmático, Cristina también lo es. Yo creo entonces que ellos tienen
Pero claro, esa posibilidad deberían ver ellos los réditos políticos y si no los réditos históricos, pero yo me temo que no sea este el grupo político que avance mucho en la verdad, porque le quitaría, como decías, un elemento central, épico, al relato kirchnerista. A ellos les conviene que siga esta nebulosa, que siga hablándose de 30.000, que siga hablándose de ángeles por un lado, de demonios por el otro. No les conviene saber la verdad porque se les terminaría este relato mágico. Antes de cerrar la nota quiero hacerte algunas preguntas sobre lo que se generó a partir de Operación Traviata. Porque el otro día, después del acto de Vélez, leyendo diversos análisis y viendo el escenario y quienes conformaban quizás esa primera línea, hay muchos que sostienen, bueno, fue un claro mensaje hacia ese peronismo histórico, representado quizá en el sindicalismo, el intendente del conurbano bonaerense y demás. ¿Vos relacionás ese rumbo de este cristinismo con lo que en definitiva fue la motivación por asesinar a Rucci en el 73? ¿Hay algún tipo de correlato ideológico con aquello y esto? Bueno, correlato, digamos, práctico no hay, porque los tiempos son muy distintos. En los 70 la violencia política era una moneda de cambio en la política, como un acto, una manifestación, se mataba a alguien, o se atentaba contra alguien, o un secuestro, o una bomba, tenían un mensaje político. Ahora, afortunadamente, no tenemos violencia política y eso es un gran logro de todos. Pero hay una cuestión ideológica, como decís, en el sentido de que los jóvenes de este momento también consideran al sindicalismo como un enemigo interno. La derecha, la burocracia. La derecha, la burocracia, yo creo que tienen más apuntado como enemigos a los sindicatos que a los intendentes o a los gobernadores. Por esa tradición y porque los ven realmente como organizaciones autónomas del poder político. Un intendente del conurbano puede tener mucho poder, yo no lo niego, pero en algún punto está muy supeditado a los recursos provinciales y nacionales. Y el kirchnerismo eso lo ha explotado bien. Muchas de las obras de los intendentes son financiadas directamente por el gobierno nacional, entonces hay una dependencia. Los gobernadores lo mismo. Fíjense el peregrinaje de Bonfatti, un socialista que ahora se pelea por aparecer cerca de Cristina. Y eso no es porque se haya convertido, sino porque necesita plata. Es el vil metal. Eso, los sindicatos son autónomos, no necesitan el dinero del gobierno, al contrario. Incluso el gobierno es deudor de los sindicatos en las obras sociales. Ese poder autónomo es algo que el cristinismo no puede soportar. Por ideología y también por una cuestión práctica, de esencia. Es un grupo político que quiere hacer tierra arrasada con todos, que todos dependan de Cristina, que ella mande sobre todos. Y en eso el sindicalismo tiene autonomía. Por eso yo creo que una de las jugadas lógicas va a ser cambiar el sistema de obras sociales, que es una caja que el cristinismo no puede soportar que esté en otras manos. Sí, a mí lo que me llama la atención son esas señales, así como cuando se asesinó a Rucci se interpretó como un mensaje a Perón, digamos, ¿no? Porque fue 2 días después de que Perón ganase las elecciones y se sabía que además era un hombre que estaba muy cercano a Perón. Es decir, como hoy tampoco el cristinismo, en toda hasta su cartelería, mensajes en el estadio, por ejemplo, se ve muy claro, la figura de Perón no existe. No existe. Existe la de Evita, existe la del Che Guevara, existe la de Chávez, pero Perón no existe. Entonces digo, por ahí me refería a eso, ¿no? Esa señal similar entre, bueno, ataquemos a Perón y hoy, si no lo atacamos, por lo menos lo ignoramos a Perón. Claro, la izquierda del peronismo siempre ha sido más evitista que peronista. Sí, claro. Y ha hecho una recreación de Evita. Ha sacado cosas para mí marginales en Evita y se ha olvidado de algo central.
y ha pretendido siempre establecer como una separación entre Perón y Evita, cuando está claro que hasta la propia Evita consideraba que ella no era nada sin Perón y sin el proyecto peronista. Pero siempre ha sido así, digamos. Montoneros también lo hacía, y el kirchnerismo primero y el cristianismo con más razón lo hace ahora. No hay figuras de Perón, Perón le molesta, incluso está siempre la anécdota de Cafiero, de Antonio Cafiero, que después un poco la relativizaba, de cuando le fue a pedir dinero para levantar el busto de Perón frente a la casa Rosada, le dijo, por ese viejo no pongo un peso. Que hay muchos testigos de que Antonio lo ha contado, pero bueno, también Antonio a veces vacila un poco. Yo se lo he escuchado también a Duhalde contarlo, ¿no? A Duhalde, sí. Yo a Venegas y a Agosto, en fin, yo creo que eso es cierto. Y hay algo en el sindicalismo que me parece que Moyano cometió muchos errores en su apogeo, que se preocupó mucho por su gremio, a instancia de eso que nosotros generamos tanto en la Argentina, que son esos liderazgos omnipotentes, que creen que en un presente eterno, y ahora, bueno, no puede pretender que ciertos liderazgos sindicales lo respalden cuando él utilizó todo el poder de la CGT para mermar, sacarles afiliado, que es una locura, es una persona que no veía el conjunto y ahora está sufriendo eso. Creo que es un problema para los trabajadores, porque todo esto no va a ser bueno para los trabajadores, porque los trabajadores deberían estar viendo que cada vez toman más parte de la torta, y yo creo que eso no es así. Creo que la inflación es un gran problema. El sindicalismo también paga errores, no solo de Moyano, sino de errores propios. Por ejemplo, ¿qué sindicalismo es este que no lucha contra la inflación? Digo, la inflación es el principal cáncer para el bolsillo de un trabajador. Ellos están un poco separados de la realidad, y ese es un problema. Seferino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido realmente muy interesante conversar con usted. Gracias a vos y gracias por la invitación. Muchas gracias. Hacemos una